acompañando. El día de hoy se va a desarrollar el taller Diseño y Medida de Compensación Ambiental. El taller de hoy será dictado por el ingeniero Álvaro Enrique. Él es ingeniero forestal y fundador de Drava Ingeniería, con más de 30 años en experiencia en estudios y proyectos medioambientalistas. Buenas tardes a todos. Pues vamos a comenzar con nuestra presentación sobre medidas de compensación ambiental, que es un tema muy interesante y muy rico, como vais a ir viendo, y bueno, pues con una cierta complejidad de conceptos generales que se van a ir repitiendo a lo largo de toda la compensación y que tenemos que tener claros desde el principio. La compensación ambiental aparece asociada a la evaluación de impacto ambiental. Desde que se empieza a implantar este procedimiento, como sabéis, a finales de los 60, en el año 70, en Estados Unidos, se plantea la necesidad de proponer una serie de medidas que sirvan para evitar los impactos que se produzcan sobre el medio ambiente, para reducirlos y para compensar. Por lo tanto, hay un grupo complejo de actuaciones preventivas, correctoras y compensatorias, que deben formar todas ellas parte de la integración ambiental, de proyectos, de planes. Es decir, están ligadas a toda esa evaluación. Al estudiar los impactos ambientales, planteamos una serie de medidas de mitigación, entre las cuales están las medidas de compensación. Bueno, en Estados Unidos, en 1983, se decreta la Clean Water Act, la ley de agua limpia, la ley de aguas, donde establece la necesidad de compensar toda la pérdida de humedales que haya. Y a raíz de eso empiezan a plantearse diferentes mecanismos que vamos a comentar a lo largo de esta charla, entre ellos los bancos de mitigación. Si vemos qué es la compensación ambiental, compensar se considera igualar en opuesto sentido el efecto de una cosa con el de otra. Si entramos un poco más específicamente en la parte medioambiental, pues son una serie de medidas específicas que se incluyen en un plan, en un proyecto, y que lo que pretenden es compensar lo más exactamente posible un impacto negativo sobre una especie, sobre un hábitat. Podemos tratar de evitar ese impacto, podemos corregir cuando se produce el impacto, pero hay veces que no podemos ni evitarlo ni corregirlo. Es un impacto residual, un impacto absolutamente inevitable. Y en esos casos se plantea la posibilidad de decir, podemos compensarlo, podemos adoptar una medida ambiental positiva, como dice esta tercera definición, para equilibrar o remediar esa pérdida de recursos ambientales. Es decir, no estamos ni evitando ni corrigiendo el impacto, sino que lo estamos compensando en otro lugar. Hay un término muy importante que aparece sistemáticamente al hablar de compensación ambiental, que es el del not net loss. Lo pongo en inglés porque lo vais a ver frecuentemente en inglés, sin pérdida neta. Las actuaciones humanas no produzcan una pérdida neta de valores ambientales. Bueno, hay un concepto mucho más ambicioso que es el Net Environmental Benefit, el beneficio ambiental neto. La EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de Australia, es más ambiciosa y no le vale el que no haya una pérdida neta, sino que piensa que en las compensaciones hay que buscar como meta un beneficio ambiental neto, porque consideran que el medio ambiente está siendo afectado y ha sido afectado en el pasado y, por lo tanto, para detener su degradación, lo que hay que hacer es lograr un beneficio ambiental neto. Es decir, si afecta una hectárea de bosque, debo lograr más de una hectárea o debo compensar con más de una, sin tener en cuenta, como hemos visto antes, esa diferencia de calidad, sino ya como criterio general debería pensar con más. Bueno, es una idea de compensar impactos pasados. Si vemos la tipología de medidas compensatorias, hay muchos tipos, muchas clasificaciones de medidas compensatorias que no son excluyentes entre sí. Medidas compensatorias in situ, que son las que se centran en remediar el sitio donde se generan los impactos. Afecto un bosque y compenso en esa misma zona, en ese mismo bosque, en ese mismo hábitat. También hay medidas de compensación ex situ, es decir, fuera. Muy habitual, afecto una zona y no puedo compensar ahí mismo porque la ha alterado. Y por lo tanto me tengo que ir a otra zona. También tenemos una compensación en especie, in kind, que lo que hace es que está relacionada íntimamente con el recurso afectado. Afecto un humedal y compenso con un humedal igual. Puedo ser una rehabilitación de una zona que está alterada, una restauración que vuelve a su estado original,
o una sustitución, creando un recurso en otro lugar. Y hay una compensación no en especie que no tiene una relación directa. Afecta un humedal y planta un bosque. Bueno, pues es un tipo de compensación que no es en especie. No hay esa relación entre lo afectado y lo compensado. Y hay un último tipo que es la compensación monetaria. Es decir, se paga por la afección. Pero hay un problema y es que es muy difícil buscar esa relación entre lo que pagamos y lo que afectamos. ¿Qué ventaja tiene? Que es un sistema muy sencillo. Hay países donde se aplica sistemáticamente. México tiene un fondo fiduciario donde cada vez que se afecta un bosque se da dinero. En Australia se hablan también de compensaciones directas y unas compensaciones indirectas o contributivas, que son una serie de acciones complementarias. Es decir, yo podría restituir un bosque y hacer un programa de divulgación sobre estas medidas o sobre lo que sea, un programa de sensibilización. Ese programa de sensibilización en sí mismo no es una compensación. La compensación es la restitución de ese bosque, pero es una medida que puede ayudar, por lo tanto es contributiva. También hay una clasificación que diferencia entre medidas simples, cuando solo hay que proteger, por ejemplo, un terreno sin hacer nada más, o complejas, cuando hay que lograr, bueno, pues hay que disponer de terrenos, plantar, realizar actuaciones. Hay un concepto esencial que es la jerarquía de la mitigación. Es un concepto con un amplio consenso internacional y que lo que establece es que la mitigación actúa en cascada, de tal manera que, en primer lugar, hay que evitar o prevenir los impactos. En segundo lugar, hay que corregirlos o mitigarlos y, en tercero, compensarlos. Y no podemos saltarnos esas cosas, ¿no? El último paso, dudosamente justificable, pero que podría ser, sería la compensación financiera. Pero siempre tenemos que seguir esta estructura. Evitar o prevenir. Es decir, hay un bosque y lo primero que tengo que hacer es evitar afectarlo. Si no puedo evitarlo y le hago un daño, tengo que intentar corregir ese daño que he hecho. Y si es imposible corregirlo, pues ya paso a compensar. Hay una crítica frecuente a los modelos de compensación ambiental y es que no respetan esta jerarquía. Es decir, hay veces que en lugar de evitar un daño, se opta por compensar. Bueno, hay una serie de criterios que son muy importantes a la hora de aplicar las medidas de compensación. Lo primero, hay que definir cuál es el ámbito de aplicación de esa compensación ambiental y si es voluntaria o obligatoria. Toda la experiencia internacional apunta a que la visión que se ha tenido hasta ahora de las medidas compensatorias es demasiado limitada y que hace falta una visión mucho más amplia para evitar la pérdida neta de biodiversidad. En el caso de Europa, por ejemplo, hay una red muy ambiciosa de espacios protegidos, la Red Natura 2000, donde se están aplicando medidas de protección bastante estrictas, pero los estudios que ha hecho la Unión Europea demuestran que fuera de esa red se está produciendo una pérdida neta de biodiversidad muy grande. Entonces, es importante aplicar la compensación de esa forma más extensa. No se trata solo de compensar cuando dañamos lo más maravilloso o las zonas más sensibles, sino que en general cualquier pérdida de vegetación natural, de hábitats, de ciertos valores, debería compensarse. Bueno, otro de los criterios básicos en la aplicación, evitar la pérdida neta o lograr ganancia neta de biodiversidad. Hay que tener en cuenta que este principio de not dead loss no se puede aplicar en superficie, sino en pérdida neta de funciones o de valores. Es decir, no podemos hacer la compensación solo en superficie. Una hectárea de humedal, una hectárea de bosque maduro no es lo mismo que una hectárea de reforestación o de plantación recién hecha. No son comparables, porque sus funciones son muy diferentes. También hay un consenso, como hemos dicho, internacional, en que a la hora de diseñar medidas de compensación tienen que ser directas, in situ y en especie, preferiblemente. Otro concepto muy importante que os cito y que debéis tener muy claro es la adicionalidad. La adicionalidad es quizá la piedra de toque de la compensación ambiental y lo que discrimina entre verdadera compensación y falsa compensación. La adicionalidad quiere decir que el resultado de la compensación debe superar el estado original de conservación o de funcionalidad ecológica de una zona. Hay otro pilar básico de la compensación ambiental que también hace que muchas veces sea discutible y es la permanencia. Si un impacto ambiental es permanente, si hago un daño permanente a un bosque, por ejemplo, porque lo ocupo,
la compensación también debe ser permanente. Es decir, yo no puedo perder 20 hectáreas de bosque y plantar 10 durante unos años. También hay una coincidencia a nivel internacional que las medidas compensatorias las debe por lo menos ratificar o aceptar, dar su visto bueno, el órgano ambiental que sea competente para autorizar un plan, un proyecto. El Ministerio de Medio Ambiente, la agencia ambiental, tiene que ser quien valide esas medidas. Bueno, también otro problema, las medidas compensatorias tienen que empezar a plantearse desde el inicio de la planificación e ir aumentando su definición al aumentar la planificación. ¿Por qué? Porque si lo dejamos para el último momento, nos encontramos con sorpresas. Bueno, la determinación legal, en la mayoría de los casos, estas medidas quedan concretadas o quedan fijadas en la autorización ambiental de un proyecto. Puede ser la licencia ambiental, el informe, la declaración ambiental, dependiendo de la normativa de los países y dependiendo del procedimiento al que esté sometido, ¿no? El aspecto más polémico en la compensación ambiental es su cálculo. No es una ciencia exacta en absoluto y, por lo tanto, es muy difícil. Hay un largo etcétera de condicionantes que nos van a marcar el cálculo de la compensación. O sea, el primer paso es definir qué es lo que tengo que compensar. Es lo que llamamos la base de cálculo. Es una medida en general de superficie que nos sirve para determinar qué es lo que tenemos que compensar. Voy a afectar a 37 hectáreas de zona húmeda, 37 hectáreas de bofedal, lo que sea. Deberíamos considerar la afección directa y la indirecta recursos. Esto es complicado. La afección directa nos queda muy clara, pongo una carretera y lo que queda debajo es una afección directa. Pero hay veces que hay una afección indirecta que puede ser importante. En este sentido, por ejemplo, los holandeses han estudiado el efecto de las carreteras sobre las poblaciones de aves. Y resulta que, bueno, el ruido que genera la carretera, pues afecta a las poblaciones de aves de los lados. Y bueno, pues una vez tengamos la base de cálculo, es decir, cuánto he afectado, pues ya podemos empezar a plantearnos cuánto y cómo compenso. Para determinar cuánto compenso, pues hay dos posibilidades, o baremos que se establecen de forma reglamentaria y la otra posibilidad es un estudio caso por caso. Cada caso miro y decido cuál es la compensación. Bueno, la responsabilidad, ¿quién aplica esas medidas? Es del promotor, de quien hace el plano o el proyecto y de quien causa el daño. Bueno, en cuanto al marco legal, la compensación ambiental está contemplada de una forma muy singular, el caso de Perú, porque sus lineamientos de compensación ambiental son muy avanzados. En cuanto a contenido, es una de las normativas que podemos decir más avanzadas que existe en el mundo en este caso. Otra cosa es el nivel de cumplimiento que se le esté dando, no sé, pero desde luego el marco legal existe y es muy bueno. Los métodos o los mecanismos de aplicar la compensación son muy diversos. Para las compensaciones que no son financieras, como decimos, las puede aplicar el promotor de forma directa o subcontratando o contratando un tercero, pero siempre bajo su responsabilidad. Las puede ceder a terceros con o sin traspaso de responsabilidad legal. ¿Qué es este caso? Pues, por ejemplo, yo soy un promotor que construyo carreteras y busco una ONG ambiental. En el caso de las compensaciones financieras, puede darse por varias razones. Porque no hay compensación posible y hay veces que la única posibilidad es la compensación financiera. Hay veces que la compensación financiera es la forma legalmente establecida, como esos fondos forestales de muchos países, donde se afecta y la ley establece que se paga una cuota. Hay veces que se deja a criterio del promotor, en cuyo caso muchas veces el promotor prefiere pagar y quitarse del problema que le supone la compensación. Bueno, las principales técnicas de realizar la compensación es por medio de la protección de hábitats sobre los que pesen amenazas. Puede ser la mejora de hábitats degradados. Puedo coger un bosque empobrecido, un bosque terciario o secundario y dedicarme a mejorarlo para que, bueno, evolucione. Como os decía, la protección de hábitats sobre los que no pesa una real amenaza no es una compensación, ya que no hay cambio real, no hay adicionalidad. Bueno, como os decía, sobre la conveniencia de la compensación financiera. La compensación financiera es un modelo muy liberal, muy neoliberal de entender la compensación. Hay países en los que les parece muy favorables y otros en los que se considera incomprensible. Bueno, siempre se debe considerar la última solución y cuando todos los mecanismos de mitigación se han demostrado inviables. Si es posible una compensación directa, debe hacerse. Entonces,
debe ser la última solución. Hay países con mecanismos de compensación muy poco desarrollados, donde hay fondos de compensación o sistemas en los que el promotor pone dinero y luego ese dinero se emplea en labores de mejora ambiental o de restauración. El problema es que no está claro que ese dinero se vaya a gastar en restauración o en mejora de los mismos hábitats que se han visto afectados. También hay un tema muy poco abordado, prácticamente no se ha tratado, que son los impactos de la compensación. Surge en ocasiones, sobre todo cuando hay pocas tierras o cuando la adquisición de tierras para la compensación puede afectar a la población. Por ejemplo, a propietarios agrícolas. Bueno, vamos a comentar brevemente los lineamientos de compensación de Perú. Se aprobaron por resolución ministerial en 2014 y, bueno, pues se aplican a la formulación del plan de compensación ambiental para aquellos estudios de impacto ambiental donde es preceptivo este plan, ¿no? Entonces, es una herramienta normativa que es muy avanzada porque aplica muchos de estos conceptos que hemos estado viendo hasta ahora. Bueno, pues recogen principios esenciales de la compensación ambiental, se habla de la jerarquía de la mitigación y de la adicionalidad, dos conceptos que, como hemos visto, son básicos para la compensación. Si un plan de compensación no justifica que se aplique la jerarquía de la mitigación y no justifica que haya adicionalidad, mal empezamos. Eso no es una verdadera compensación. También aborda el tema de la permanencia, que es otro tema candente, y pide, por ejemplo, garantías de obtención de títulos habilitantes o de servidumbres donde se realice la compensación ambiental, que es algo esencial. Y, bueno, pues también incluye un presupuesto de las medidas de compensación para asegurar su viabilidad. Decir que yo voy a compensar toda la vegetación que afecte sin presupuestarlo es un canto al aire. Yo tengo que ver cuánto afectó y cuánto va a costar. Porque a lo mejor hay alternativas que son inviables económicamente aplicando esa compensación. Por lo tanto, es algo esencial. Otro tema interesante es la custodia del territorio. Bueno, entre los rasgos que se consideran definitorios de la custodia del territorio es que son estrategias complementarias, tienen como objetivo una conservación a largo plazo, implican a los propietarios de los terrenos y a una serie de entidades de custodia, ¿no? Generalmente está enfocada a terrenos privados, municipales. Se vale los acuerdos de custodia como instrumento principal, es un acuerdo entre la propiedad de los terrenos y esa entidad, bueno, pues para llegar a un buen objetivo. Se basan en la voluntariedad, no es una expropiación de terrenos, es un acuerdo voluntario, ¿no? Tiene que haber una confianza mutua entre las entidades y los propietarios, ¿no? También promueve unos modelos de gestión coparticipativos donde participan tanto la propiedad como otra gente, ¿no? Y no deja de lado el rendimiento económico. Muchas veces la custodia del territorio busca la posibilidad de que el propietario de los terrenos obtenga alguna renta de algún tipo. Hay muchos mecanismos de sensibilización, educación, voluntariado, gestión responsable, muchas cuestiones, ¿no? Entonces, los acuerdos que se hagan pueden tener requisitos legales, puede haber cesión de la gestión de una finca, puede haber derechos reales. La conservación considera una responsabilidad del Estado, ¿no? Hay un problema que está muy relacionado con la política de los países o con la forma de ver la política. Por ejemplo, Europa en su conjunto entiende que la protección del medio ambiente es una responsabilidad del Estado y, por lo tanto, la participación de entidades privadas se ve mal. En el caso de Perú, también la conservación ha sido algo usualmente considerada responsabilidad del Estado, pero también ya se ha asumido la participación privada y, de hecho, hay áreas protegidas privadas ahora mismo, ¿no? Entonces, hay otros mecanismos como las servidumbres ecológicas, un gravamen sobre una finca, sobre un predio para beneficiar a otro. El comodato es una persona que entrega de manera gratuita un bien que no es consumible para que otra lo use un tiempo y luego se lo devuelva. Tengo una finca con valores ambientales y la puedo ceder a una ONG ambiental para que la use, la conserva y luego me la devuelva. También está el usufructo. Como vemos, muchos de estos son derechos reales que se aplican a la custodia del territorio. Pues en el usufructo, el propietario de un bien le confiere a otro el uso por un periodo de tiempo que no excede los 30 años, porque si no, tendría la posesión. También existe la posibilidad del arrendamiento, no del alquiler. Es una forma en la que yo pueda arrendar mi finca a alguien para que la proteja y yo percibo una renta, un concepto de alquiler. Existe el fideicomiso, donde hay una transmisión por parte de persona de uno o varios bienes o de derechos para que sean
administrados o invertidos según unas instrucciones. Es decir, yo encomiendo a alguien la protección de mi finca o la gestión para la protección del medio ambiente. Bueno, es otra forma. Hay donaciones con cargas vinculadas a la conservación, es decir, yo puedo donar mis terrenos gratuitamente a alguien, a una entidad, a la administración o a una ONG o a una entidad de custodia con la condición de que esos terrenos se dediquen a la conservación. También hay condiciones que se puedan establecer en herencias esenciales, por ejemplo, en las áreas de conservación privada. Pensar que el problema de un área de conservación privada es que tiene un propietario, pero cuando fallece, esa finca se hereda como cualquier otro bien. Pasa a tener propietarios que serán los legítimos herederos y esto puede dar problemas. ¿Qué ocurriría si los herederos decidiesen que ellos no quieren tener un área de conservación? Desaparecería. Entonces, si la compensación ambiental se basase en este tipo de zonas, no podríamos depender de que cada vez que hay una herencia pueda no mantenerse la protección de un territorio. Por lo tanto, hay veces que hay condiciones establecidas en la herencia, como por ejemplo, que solo se puede dedicar a ese uso o que está permanentemente protegida, bueno, diferentes condiciones. También hay medidas en aplicación a tierras públicas. Puede ser una concesión forestal maderable, tener un fin mucho más productivo, o de otros productos forestales no maderables, pero que sean bienes tangibles, pero, y esto es importante, puede ir más allá. No necesariamente la concesión forestal tiene que ser para obtener madera. Puede ser para explotación por medio de ecoturismo, muy relacionado con la compensación ambiental. Son los bancos de conservación. Los bancos de conservación, bancos de mitigación, bancos de hábitats, con cualquier este nombre lo veréis. Es un terreno protegido de forma permanente, primera condición de la compensación ambiental, donde se actúa para lograr una restauración o una mejora y que se gestiona con objetivos conservacionistas. ¿Cuál es su particularidad? Que estas actuaciones de conservación, de restauración y de mejora las traducimos en unos títulos o en unos créditos de compensación, que puedo venderlos a promotores que necesitan compensación. Y por lo tanto es como un banco, es un mecanismo bancario. Hay un promotor que al hacer su obra causa un daño y entonces eso genera un débito. Causa daño y tiene que compensar. Entonces recurre a un banco de compensación que le vende la compensación que necesita. Usted ha afectado a un humedal. Pues yo le vendo a usted compensación de humedales. Es un sistema clarísimamente neoliberal y nacido en Estados Unidos como no podía ser de otra manera, ¿no? A partir del año 83, con la Clean Water Act, empieza a surgir la necesidad de compensar por la pérdida de zonas húmedas. Entonces, la ley exige esa compensación, pero faltan mecanismos claros. Y a partir de 1990, pues se dan cuenta de que, bueno, también eso hay que extenderlo a más cuestiones. O sea, el problema es, exijo compensación y por lo tanto tiene que ser posible. Por eso empiezan a salir los bancos de compensación. Primero en Estados Unidos, Canadá, imitando el modelo estadounidense, crea en el 93 su primer banco de hábitats, pensados para peces, porque están asociados a la compensación de la pesca. Y luego Nueva Gales del Sur, en Australia, también en 2007 hacen el programa Biobanking, también es un tipo de bancos de compensación ambiental. Bueno, estos son ejemplos de bancos de conservación en Estados Unidos, bancos de humedales, que son los más habituales, el mayor número de bancos que hay en Estados Unidos, y luego se extiende a otros hábitats y a especies. De forma resumida, el promotor, sea público o privado, quien sea, propone un banco y propone un plan de gestión y de protección, de acuerdo con las normas que haya. En Estados Unidos hay unas normas muy claras, en otros países se tendrán que desarrollar. Entonces, una vez el banco está operativo, aprobado con todos los vistos buenos de la administración, empieza a operar y vende esos créditos de mitigación a quien haya afectado humedales. Digo humedales porque es el modelo más establecido y el modelo más conocido. Pues hay diferentes tipos de créditos y ratios de compensación, es decir, dependiendo de, yo afecta a un humedal, pues dependiendo del tipo de humedal, de dónde esté, de su estado de conservación, pues se aplican unas tablas y entonces tú tienes que comprar más o menos créditos. Importante, los créditos no se pueden vender más de una vez, como es lógico. Un banco tiene un número determinado de créditos de compensación. Y la segunda cuestión es que el banco debe quedar protegido de forma permanente. No vale crear un humedal y una vez he vendido todos mis créditos, me voy y abandono el terreno. No, ese terreno tiene que quedar protegido y mantenido de forma permanente. Bueno, el banco de conservación es un acuerdo legal que hay entre un propietario y un organismo regulador, generalmente la Administración Ambiental, que es el que
marca los criterios de operación, ¿no? El cómo se compensa, cuánto, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? También tiene un marco, tiene una situación jurídica establecida, tiene unos fondos que lo mantienen, tiene un área de servicio. También, bueno, pues se tienen que establecer cuántos créditos hay, cómo se administra, etcétera. El funcionamiento del banco consiste en una propuesta previa, un plan de manejo, cómo voy a actuar, cómo voy a restaurar y cómo voy a conservar eso. Tiene que haber un acuerdo con el organismo ambiental que dé el visto bueno. Tiene que haber una garantía financiera. Esto es como un banco cualquiera. Es decir, yo vendo créditos, pero tengo que dar solvencia. Tengo que dar la solvencia de que esas actuaciones de verdad se van a hacer y van a durar. Y luego se establece ya el banco. Hay muchas cuestiones que influyen en el funcionamiento, como son la aplicabilidad, cuándo son aplicables y cuándo no, qué relación tienen con los requisitos de mitigación, con la jerarquía, los límites geográficos de aplicación, cuál es el territorio donde se puede aplicar, si se usan bancos de mitigación o se usa una compensación in situ, cómo es la compensación, en especie o no. Bueno, hay una serie de aspectos sobre la contabilidad, todas esas cuestiones, cuál es la vida operativa del banco. Bueno, en cuanto a Perú, en Perú existen amenazas para la conservación de hábitats y de especies, claramente, como deforestación, afección de humedales. Esto ya ha salido en estudios que se han hecho internacionales. Las grandes empresas, por ejemplo, madereras, no son un problema específico porque actúan de una forma controlada, pero sí, por ejemplo, hasta las ilegales. La minería legal genera afecciones, pero, por ejemplo, toda esa minería legal es un cliente potencial de bancos de conservación muy importante que podría pagar. Otro problema es la minería ilegal, que ahí sí que tenemos un problema muy importante de afección que además está al margen de la compensación ambiental y al margen de la ley. También la construcción de infraestructuras puede generar una demanda de compensación por parte de las administraciones públicas, que son las que las promueven. La agricultura, los trasvases, que también pueden afectar humedales, pueden requerir compensación. Es decir, es indudable que hay un mercado de compensación ambiental, claro. Hay departamentos, Loreto, Amazonas, que tienen unos territorios muy grandes, con muy alta diversidad y sin protección específica. También hay zonas de la puna húmedas sin protección, ¿no? Donde podría plantearse programas de conservación. También hay muchas zonas de hábitat natural primario donde se podrían hacer bancos de hábitat por medio de la conservación o dando adicionalidad, sobre todo en la restauración de humedales, compensación asociada al cambio climático. Como vimos, hay que aplicar una jerarquía de la mitigación, como siempre, reducir, corregir y compensar. Primero vamos a buscar las soluciones con menos emisión. Vamos a aplicar las mejores técnicas, las más eficientes, para lograr reducir esas emisiones. Y solo en último lugar pasaremos a compensar. Es decir, yo no me pongo a quemar gasolina para luego compensar. Primero intentaré evitar quemarla, ¿no? Si yo soy capaz de cuantificar cuánto carbono secuestra mi suelo o mi bosque, lo puedo vender. En eso se basa un mercado voluntario de carbono, en calcular cuánto secuestro y ponerlo a la venta. También hay otras formas que son la captación y almacenamiento mediante sistemas no naturales y otro muy discutible que es evitar la emisión de CO2 ex situ. Y bueno, pues con esto terminamos la presentación.